I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Porque ya salió y preveíamos de que antes del domingo, después del reinicio, ya sabíamos que iba a llegar el evento de la fiesta de las hormigas acompañado de un evento más. Esto confirmó de que el horario que se filtró de la salida de estos eventos, y en conjunto con la nueva colaboración, como muchos ya saben, los que han ido siguiendo las transmisiones, se viene una colaboración de The Ams con un anime que se llama Kumoko, ¿ok? Tiene otro nombre, pero The Ams lo denominó The Ams Kumoko, que es una nueva colaboración en donde parece ser que este evento va a durar como el evento de Godzilla, una duración total de 30 días, y puede que se alargue más, ¿ok? Porque según el calendario vi que duraba un poquito más, pero es lo que vamos a ver hoy, más que todo los secretos o pistas que ha dado el juego, y lo confirmamos, gente. La última pista que mandó el juego fue donde realmente confirmó la llegada del evento y el cronograma donde va a salir, ¿ok? Así que este video más que todo es un pequeño adelanto, más que todo para que ustedes se den cuenta de que el día de mañana, si no falla los cálculos, sería que el día de mañana después del inicio sale el evento nuevo, gente. Yo pensaba que era el viernes, ¿ok? El buen Juan de Dios, gracias por renovar esa membresía, crack, un solito para ti. Pues yo preveía que era el viernes, gente, pero no. El jueves después del reinicio, si el juego obviamente toma el horario UTC, básicamente estaría saliendo mañana después del inicio el evento de la colaboración con Kumoko, gente, ¿ok? Hoy vamos a ver las pistas, y para algunos que no conozcan, bueno, yo no conozco este anime, lo conocimos más que todo por el tema de la filtración, que se filtró el horario y todo eso, y adivinamos de qué era el evento, ¿vale?
Así que un saludito para todos, espero que se la pasen muy bien. Y hoy vamos a ver cositas chéveres, gente. Un saludito para el buen Ángel de León, Gasu Nixon, el buen Rivas, Limius, Spawn Club, Juan de Dios, que renovó mi membresía, el buen Ains, Alexander, Alejandro, el buen Nared, ¿cómo estás, crack? Un saludito para el buen Chuy, Sharpness, Bejo, Mike, Zorrix, el buen Fabián. ¿Qué más me falta? Vidal, ¿cómo estás? Un saludito para ti. El buen Jack, Grot. ¿Qué más me falta? Ángel, ¿cómo estás? Mari, bienvenida. Buenas noches, Tony. Un saludito para ti. Espero que te la pases bien. Sunraku, ¿cómo estás, crack? Un buen saludito para el buen Alexander. ¿Qué más me falta? El buen Michael. El buen Teyex, ¿cómo estás, crack? ¿Dónde está? El buen Nemesis. Kaneki, Rodrigo, muchas gracias por estar aquí, gentita bella. Sí, gente, el día de mañana, después del reinicio, se supone que sale el evento, porque de Ams Kumoko, según el cronograma, sale el 17 de mayo, gente. Pero ya saben que horario UTC, el juego ya es 16, así que el día de mañana, como siempre va adelantado, el horario UTC es universal, pues se toma en cuenta eso. Así que mañana, después del inicio, salía el evento. Si es que no, pues se alargaría tal vez hasta la siguiente semana, porque ya saben, a veces hay bugs o cualquier cosa imprevista al último momento, y pues bueno, podría alargarse, pero si no, y todo va con el cronograma que está dispuesto, pues el día de mañana estaríamos disponiendo del evento, gente. Apenas se va a acabar un evento Pay to Win y viene otro, bro. Sí, gente, sí viene otro, solo que este evento viene un poquito más largo. Es como el evento de Godzilla. Bueno, acá el buen Te dice, ¿el evento de Godzilla salió sin actualización? Sí, salió sin actualización. Salió sin actualización. ¿Cómo estás aprendiendo? ¿Cómo estás, crack? Un saludo para ti. Tony, mientras explicas, ayuda en el bar en LAN. Estamos... ¿Vale? ¿En serio? ¿Qué pasó? Es que estoy en la otra cuenta. Bueno, voy a cambiarme a la cuenta principal entonces, antes de... Estamos peleando. Listo, voy a entrar entonces. Déjame ver acá. Listo, ya me estoy cambiando. Ok. ¿Cómo estás, Atalaya? El buen crack. ¿Cómo estás? Bienvenido. Dice, espero que no sea como el último bug. Que va, gente. Más recursos los insectos de los free to play. Vamos, esperemos, gente. Esperemos. Verán, verás, Ángel, se me va a hacer un poco complicado jugar al mismo tiempo. Más que todo por el tema de que voy a explicar. Tengo que irme a otra plataforma para ver todas las pistas que ha mandado el juego. Pero déjame ver. Ah, estamos con PCA. Déjame ver. Si no, vemos un poquito aquí el tema de... Un poquito la pelea. A ver cómo está la pelea ahorita. No creo que esté complicado. Se está avanzando bien. Creo que no hay emergencia. Bueno. No creo que están con emergencia. Bueno, ahí lo vemos, ¿ok? ¿Cómo estás, Besh? ¿Cómo están? Bienvenidos, gentita bella. Bueno, verán, de una vez voy a abrir... Listo, acá está. Creo que voy a jalar el chat. El chat desde acá. Se va mucho mejor. Listo. Vamos para acá. Vamos a reacción, gente. Listo. ¿Sí se está viendo bien? Sí, listo, gentita. Verán, gentita. Esta es la plataforma X. Estamos en la cuenta de The Ants. Ok, bueno, la página que tienen donde mandan actualizaciones. Y usualmente les recomiendo que sigan en la página X a la plataforma, porque en el grupo de Discord oficial del juego solo lanzaron unas pistas, no lanzaron todas las pistas que hay actualmente. En el grupo de Facebook creo que también sí lanzaron todas, y en el de Instagram no estoy muy seguro. En Instagram también tienen y saben lanzar algunas pistas, pero no estoy muy seguro si ahí lanzaron todas, ¿ok? Pero yo con la plataforma X ahí sí me entero mucho más, porque ahí sí están constantemente mandando el tema de las noticias, ¿no? Bueno, como muchos ya saben, cuando ya se acercaba el evento secreto, yo hice una transmisión donde les informaba de que se viene este evento, donde ya nos daban una pequeña introducción de qué es lo que según el evento iba a hacer, ¿no?
Aunque sigue siendo secreto, ya con la última filtración del horario y todo eso, hasta los... ¿cómo se llama esto? El hada, que es Fiari Michael, el encargado de los grupos, se molestó un poco porque no sabe cómo se filtró ese horario. Se supone que siempre lo mantienen un poco al discreto y que de alguna manera pues van a trabajar en que no se pueda filtrar esto, pero nosotros mucho mejor para que se mantenga muy bien, gente, porque esto da realce a que podamos crear contenido y que de alguna manera las comunidades, tanto de que explican del juego en inglés o español en otros idiomas, pues se mantengan activas y por lo menos se pueda crear contenido del juego. Hoy por hoy los desarrolladores ya no mandan información antes de que salgan los eventos. Usualmente solo tenemos que escatimar de qué es lo que mandan las pistas nada más, ¿ok? Así que pues es lo que hay, gentita. Dice, me equivoqué de la página, dice. Cambió la temática a negro, solo se encuentra en azul. ¿En serio? También me sale en color negro, pero bueno, creo que ha de ser una configuración más que todo. Bueno, verán, chequen esto. Esta fue la primera pista que nos mandó el evento, básicamente el jueguito, donde habla que hubo una vibración violenta de las hormigas, como puedes ver, y aparecía fenómenos extraños alrededor del algo sagrado. Como es un evento que va a durar un mes enterito, para que tomen en cuenta, es un evento parecido a The Ants. No sé si la mecánica del evento de Godzilla, igualmente tenemos una transmisión cuando salió el evento de Godzilla, lo hicimos en vivo y mostramos qué es lo que traía el evento de Godzilla. Ahí está en mi canal, pero ya es hace mucho tiempo. Puede que lo que haya salido o el mismo evento que salió para Godzilla sea implementado para este. Y si no es el caso, puede que lo innoven. Espero que lo innoven, porque si lo vuelven a reutilizar, lo que ya hubo hace un tiempo con Godzilla, pues la comunidad se va a dar cuenta y de alguna manera ya viene el hate por esa parte, ¿no? Entonces, bueno, como saben, Jerry siempre explora o lidera o encuentra, y en este caso pues Jerry mandó un grupo de exploración a ver qué es lo que pasa con el árbol en el centro, ¿no? Donde según pueden encontrar criaturas del otro mundo o un nuevo mundo, gente, ¿ok? Entonces lo acertado, gente, es las criaturas del nuevo mundo. Usualmente estas pistas siempre revelan un poquito qué es lo que va a ser el evento, pero no realmente lo que es, ¿no? Así que pilas en esa parte. Vamos por acá. Me regreso. Vamos por acá. La segunda pista, gentita. Vamos a dar acá. Miren, acá es donde ya se ponían las cosas chéveres, porque hablaban de portales, ¿vale? Va a ser un evento donde según alrededor del árbol va a aparecer portales de donde van a salir algunas bestias, ¿no? Aquí según dice, cuando el equipo de exploración que mandó Jerry llega a la escena, estamos hablando en el árbol, el cielo cambia repentinamente o dramáticamente y múltiples puertas de piedra aparecen de la nada. ¿Qué podría ser estas puertas de piedra? Me acuerdo que cuando hicimos igualmente transmisión viendo estos portales, gente, muchos decían que sí iba a ser colaboración con King Kong, gente. Es porque de alguna manera Godzilla y King Kong tienen relación, de que hablaban de portales con la película que sacaron para aprovechar el hype y todo eso. Yo pensaba que el juego iba a implementar alguna colaboración con King Kong y iba a aparecer tal vez un insecto exclusivo con King Kong, ¿no? Ya que hay Godzilla en el juego. Pero ya más adelante, con las pistas que empezamos a ver, ya cambia la situación, gente. Ahí es donde empezamos a ver de que no se trata de eso, sino cuando se mandó la filtración del cronograma, vemos que salió un evento que se llamaba The Ants Kumoko. Y ahí es donde muchos empezaron a investigar y se dieron cuenta de que era un anime donde según el juego va a ser colaboración, gente. Así que pilas en esa parte. Vamos por acá. Esta es la tercera pista, porque sí, es la segunda, no es la tercera. Esta es la segunda. Acabamos de ver la tercera, gente. Y aquí es donde nos impresionó mucho por esta silueta, gente. También hicimos, bueno, esta transmisión yo les iba diciendo en las transmisiones pasadas de que íbamos a hacer una transmisión exclusiva, hablando solamente del evento secreto, donde, bueno, íbamos a reunir todas las pistas para deducir de qué se trataba el evento. Cuando salió esta silueta, gente, ahí es donde muchos empezaban a deducir de que tal vez no era de Ants Kumoko, gente, porque esta silueta pues tiene una forma de como de un simio o un mono, ¿no? Aquí lo pueden ver.
Aunque verán, alguien me mandó una captura de que podría ser... Bueno, aunque no tenía tanta relación, pero podría ser. A la final solo estamos especulando, ¿no? Pero aparece esta mantis, gente. Esta mantis de acá atrás. Ahí es donde muchos dicen, tal vez las bestias son parte del evento y no son insectos donde ustedes pueden conseguir cosas para sacarse con dinero dentro del evento, ¿no? Donde sí posiblemente se está reflejando es que tal vez la mantis que estamos viendo aquí atrás, la mantis sea el nuevo insecto o el que marque la nueva generación de insectos que se viene, gente, ¿ok? Todavía no sabemos, ¿ok? Todavía no sabemos si va a ser universal con sinergias o algo así. Está un poco todavía a deducir. El día de mañana es donde sale el evento. Y pues es lo que hay, gente. Por ahora de información, si va a ser la mantis o van a añadir otra cosa, pues está el imprevisto. Pero esto es donde mandaron la información. Algunos tal vez no entendían mucho la silueta o tal vez pensaban que era una mancha o algo así. Pero si te fijas bien, pues le vas a tope. Ahí es donde tú ves que la mantis posiblemente sea el próximo insecto. Pero luego de esta pista, gente, donde dice que... bueno, esta es la parte de que aparecen los monstruos aterradores, ¿no? Dice que han surgido monstruos de múltiples portales. Ahí donde dice que estos monstruos salen de los portales, ¿no? La mantis no creo que sea un monstruo, más bien las siluetas estas deben ser los monstruos que salen de los portales. Dice, sus formas son terriblemente aterradoras, ¿vale? Arrasan con bestias indómitas, destruyendo todo lo que pueden, incluyendo el árbol sagrado, ¿ok? Parece ser que tal vez haya un evento en colaboración con el servidor y posiblemente tratemos de ayudar al árbol, gente, quién sabe. Pero bueno, lo que dice es que el árbol sustenta la vida del reino de las hormigas. ¿Cómo reaccionará Jerry? Aquí dice, aventúrate a investigar o huye por donde vino. ¿Ok? Bueno, a la final vamos a investigar. Es lo que hay. Vamos por acá arriba. Luego de esta pista sale esta, gente. Y ahí es donde sale este signo de interrogación, gente. Este signo de interrogación. Y esto da claramente de qué es lo que posiblemente venga del evento, gentito. Esto de aquí, ¿vale? A ver en el chat. Antes de que saliera esto, gente, pues muchos decían de que van a añadir tal vez un insecto como la pitón, porque esto es como una pitón, gente. Aquí dentro de el tema de la traducción, te dice que además de los monstruos mencionados anteriormente, esto quiere incluir la bestia que está ahí con la silueta que no sabemos si es un simio o algo parecido, pues con la mantis en conjunto, da la aparición de una pitón gigante. Aquí sí dan el descubrimiento de que es una pitón, ¿vale? Aquí ya no dicen que es algo secreto, sino que llega una pitón. Esto va a ser tal vez un boss que necesitemos derrotar o algo así. En el evento de Godzilla también tuvimos que derrotar con todo el servidor al boss. Si algunos se recuerdan, me imagino que esto va a ser igual. No estoy muy seguro, pero ahí lo vamos viendo, gente. Donde dice que se han tensado aún más el ambiente. La pitón parece estar buscando un objetivo. La criatura debajo de las hojas, a juzgar por su forma, muy probablemente podría ser rata, araña y abeja. Aquí, gente, es la araña. ¿Okay? Si el juego ya te está diciendo entre estas alternativas una araña, donde ya sabemos que en Dance Kumoko, en el anime Kumoko, aparece una arañita, pues esto da a conocer de que se viene la arañita, gente. Se viene la arañita. Y pues bueno, no sé si vayan a ir un insecto de pitón, gente, pero pinta mucho que la arañita está más incluida como protagonista del próximo evento, gente. Y por último añaden esta captura. Hasta ahorita no hay más. Solo añadieron esta captura del evento, que es actualmente el Pay to Win. Y añaden esta captura, gente. Y nos confirman claramente la silueta de la araña, gente. Y esto, como muchos ya saben, los que ya han visto el anime, bueno, el link que les he mandado para que ustedes conocen, ya hemos visto de que esta araña es igualita a Kumoko, gente. Así que todo se confirma. Parece ser que realmente el insecto que podríamos conseguir Pay to Win puede que sea la araña y marque tal vez una guardiana. Usualmente dentro de las nuevas generaciones, cada vez que aparece una generación empieza con universal. Entonces no sé si esta araña puede ser universal o empezaría con guardiana.
Es un poco curioso, pero por ahora podríamos deducir. Pero también causa curiosidad de que 2 veces aparece esta mantis, gente. Donde, bueno, si leemos el tema de la traducción, esto de aquí, dice que viene un nuevo descubrimiento. La mantis está agitando sus extremidades anteriores, debe ser extremidades superiores, en forma de guadaña, ¿ok? Y te dice que al parecer la mantis agitando su extremidad en forma de guadaña. Y al parecer va a haber otra criatura apareciendo débilmente detrás de ella. Miren, ¿están juntos? Sí y no. Y ahí dice débilmente. Por eso es que muchos dicen que puede ser la mantis, gente. O puede ser la arañita. A la final, como es una coloración, va a ser la protagonista la arañita, gente. No sé cómo voy a hacer la temática, cómo van a mezclar el anime con The Ants y Kumoko. Pues bueno, es lo que va a haber, gentita. Y estas son las pistas que hay actualmente. Pero se confirma, es con Kumoko, gentita. Es con Kumoko. Guardianas creo que será. Posiblemente. No sé si vaya a ser realmente con la arañita o con la mantis. Una de los dos debe ser, gente. Insectos free to play. Ay, no te confirmo eso. Es lo que estaban un poco rumoreando en el grupo. Pero no sé si van a añadir insectos free to play, gente. No estoy muy seguro. Dice, de lo que me recuerda de las criaturas, está en la araña madre, unos dragones que tienen más forma de perros o algo por el estilo. Una serpiente, unas abejas asesinas, un pez gato y como unas anguilas. Entiendo. Ya salieron Universal y dice, ahora toca full guardianas. No creo que sea full guardiana, o quién sabe también, ¿no? Bueno, lo resolvemos mañana porque mañana llega el evento. Mañana llega el evento, gentita, así que vayan preparando. Los que quieran gastar en el evento, aquellos que se hayan esperado tal vez viendo que va a salir un insecto chévere, pues ya se pueden sacar algo. Dice, no me convence la araña, hubiera preferido otro evento de Godzilla. Evento de Godzilla, es que lo que pasa, Mao, es los derechos de autor. Ustedes saben que cuando se hace una colaboración se paga derechos. Parece ser que The Ants vio que no dio tanto resultado tal vez el evento de Godzilla, o no prevían de que iban a gastar tanto o algo así. Porque tiempo después me acuerdo que mandaron un anuncio, el propio juego por el correo, donde decían que el evento iba a ser exclusivo. Y todas las cosas que iban a sacarse eran exclusivas del evento y por derechos de autor pues tal vez no iba a salir más el evento. Y fue cierto, no volvió a salir más. Y de alguna manera, como son por derechos de autor, tú pagas a la marca o a la persona que te está prestando la imagen, ¿no? Para que llames un poco más la atención. Yo les diría, no sé si con este anime pues llame más la atención en el juego. No sé cómo lo vayan a implementar. Aunque es un anime que habla de un poco más referido a los insectos, tiene un poco más de sentido, pues no sé si esto llame a otro público diferente, gente. Tony, en el anime también salen monos. Sí, es lo que me dijeron algunos. Es lo que me dijeron algunos. $400 menos de la cuenta mañana. Ya veo, algunos me imagino que se lo van a sacar. Bueno, veamos. Veamos, gente. Veamos. ¿Qué es lo que pueda salir mañana? Tony, el evento de Godzilla salió 2 veces. ¿Me estás confirmando? Alison, ¿me estás afirmando o preguntando? Tony, en el anime sales tú, yo no salgo. Dice, lo de los derechos de autor es comprensible, solo que es muy tarde empecé a jugar. Ya veo, Mao. Pero es que, aunque vayan a hacer nuevo la colaboración, tendría que ser con otro insecto, te diría. Es que no pueden añadir doble Godzilla o algo así. Por acá dice, solo hasta cierto punto habla de los insectos. Ya cuando sale ese lugar ya no aparecen más insectos. Entiendo. Pues nada. Afirmando. ¿Seguro, Alison? El evento de Godzilla solo salió una vez. Solo salió una vez. No sé cuándo salió por segunda vez. Hasta donde yo sé, el evento de Godzilla solo salió una vez. La Proata full gratis. Muy buena, Michael. Y felicidades a los que ya sacaron la Proata, gente. Si se dan cuenta que aunque te hace un poco coño, podríamos decirlo así,
acá en mi país le dicen a los que no dan mucho, coños. Y aunque sea así un poco el juego, sí está tratando de regalar algo a los jugadores free to play. Algo de cuando se acuerda, les diría. Para que se Tony, 97% de T10. ¿Cuánto tiempo me tardaré en completar los últimos 7 niveles de vida? 7 niveles de vida, hijo. Yo te diría, ahí te vas a tardar un mes y pico, crack. Un mes. Sí, un mes. Esos últimos por cientos, cracks, Tardan, crack. Tardan demasiado. Sería un mes. 97%. Está menos. ¿Puede ser unos 3? No, sí, un mes calculando, te diría Carlos Vic. Es que los últimos niveles, lo malo es que te retrasa cuando te piden muchos restos de captura. Te piden muchos. Y el último, el mucho más. Tendrías que esperarte para completar ya las T10. Si es que no completas para la semana, tendrás que esperarte para la siguiente. Es lo malo de las T10 al último. Y lo peor es que cuando ya las consigues, tienes que incubarlas. Y ahí te das cuenta lo largo que es de incubarlas. Por eso muchos se ahorran $500,000 de diamantes para incubarlas ahí a full. Está muy bien. El último nivel te pide 50k de restos de capturas. Exacto. Te pide más que 50. Te pide más de 50. Es bastante carito. Por eso es que hay que esperarse 2 semanas. Si es que no llegas con las justas y no hiciste bien el proceso de recolectar los restos, te vas a tardar hasta una semana más, te retrasa. Y tardas. Sí se tarda, gentito. Dice, por lo menos de Ants les da la oportunidad de tener una hormiga de pago. Exacto, por lo menos. Eso sí es cierto, por lo menos. Con el tiempo, aunque sea. Imagínate más adelante, pues añaden un poquito más de cosas. Se hizo un mini evento. ¿Estás seguro, Alison? Hasta donde yo sé, el evento de Godzilla solo ocurrió una vez. No hicieron nada de mini eventos. Hasta donde yo sé. Porque si no, yo lo hubiera averiguado. Hasta donde sé, no añadieron nada en especial. ¿Crees que con 3 millones de diamantes alcanza para reclutar T10? No, te digo, con $500,000 ya tienes 3 líneas. 3 líneas de T10 a full. Dice 100k de restos de captura y lo estoy invirtiendo en mi segunda T10. Dale, crack, aunque te va a pedir mucho. Dice Tony, ¿qué significa esta insignia después de mi nick? Que lleva suscrito. Creo que esa insignia es... No me acuerdo ni yo, ni las propias insignias que coloqué, gente. Es que ya fue hace mucho. Creo que es... creo que ese es cuando ya llevas apoyándome más de 6 meses, la insignia. Eres miembro del canal 6 meses, Atalaya. Y gracias por el apoyo, crack. Dice, yo ya le saco copia a las salticos. Me faltan 50 fragmentos. Dale, crack. Luego de las salticos, si es que en la fiesta de las hormigas no te ofrecen otra, sacarías la prata, que es muy buena también. Tony dice, yo feliz. Ya llevo 25% para la tercera T10. Buena, crack. Buenarda. Tercera T10 ya. God, gentita. ¿Cómo estás, Devani? Bienvenido. Dice, ya deberías tener lazos con The Ants, ya que muy pocos hacen videos del juego. Bueno, soy mentor del equipo de video, como les dije hace mucho, ¿vale? De alguna manera me estoy enterando un poquito más de cosas que pasan dentro del juego, que antes no conocía. Bueno, de alguna manera eso es bueno para darles información anticipada del juego. Pero así cosas como decirles exclusivas que sean antes de que vaya a salir en el juego. Antes sí lo revelaron, pero ahora ya no sé por qué no lo hacen. Ahora el equipo debe estar un poco descuidado, les diría, gente. Tony Atalaya es de 12 meses. 12 meses ya. God, entonces. Miren, ni siquiera me acuerdo, como te digo. Tony, descompuse a la Acacia 3 estrellas para subir la Dole a 5 estrellas. Porque Acacia no le sirve. No la sirvo porque sirve con... Ok. Yo entiendo, Ángel. Yo no hubiera matado a la hormiga. Lo que sí me hubiera esperado, Ángel, es quitarle las estrellas. Solo eso hubiera hecho. ¿Por qué será que en este juego no hay filtradores?
es que lo mantienen muy discreto. Pero si es que se va haciendo un poco más popular el juego, ya se irán filtrando alguna que otra cosa. Ya te das cuenta que se filtró el horario. Y eso es un buen detalle también. Tony, me falta 20% para mis... Ok, tus transportadoras T10. El buen... Ay, me olvidé el nombre del buen... ¿Cómo se...? El buen Ago es. El buen Ago. Ahorita que me acuerdo. Me había olvidado el nombre. Dice, eso no la descompuse. Revertir estrellas, me equivoqué. Ah, dale, crack. Dale. Listo, si le revertiste, ahí está muy bien. Así que, gentita, aquellos que quieran gastar en el evento, yo les diría, verán, el evento como es exclusivo, vale la pena sacarse algo, ¿ok? Bueno, si es que ustedes tengan pensado en sacarse un insecto que les conviene, eso sí, valdría la pena sacárselo, porque es un evento exclusivo, donde posiblemente den algún insignia en especial, porque usualmente cuando salen eventos como estos, Dancing sabe innovar, ¿ok? Innoven el punto donde de alguna manera te den algo exclusivo, así como fue con el evento de Godzilla, dieron una medalla en exclusivo donde por haber participado y gastado, obviamente, te dan cosas chéveres. Aquí yo me acuerdo que en el evento de Godzilla tú podías sacarte un skin, sin duda va a venir un skin para los free to play morada, y quién sabe si nos sorprenden para los free to play, puedan añadir una skin dorada, gente, ¿qué dicen? Tal vez una skin dorada no estaría nada mal para los free to play. Aunque no vengan insectos free to play, una skin yo no me quejaría, gente. Si es que viene una skin dorada, pero... Una duda, ¿cuál es el mejor para PvP? ¿Perla carmesí o la lanza carmesí? Perla carmesí, Mao. Sin duda, perla carmesí es mucho mejor. Siempre es un placer participar y apoyar a tu canal, hermano. Atalaya, te agradezco mucho. Y espero que te la hayas pasado muy bien. Y sin duda, pues, un gran compañero, buen Atalaya. Espero que te la pases muy bien, crack. Yo voy a gastar en el evento. Dale, Ángel. Pueden gastar, aunque puedan salir cosas chéveres también. Con bajo, aquí es donde los pay to win gastan, porque salen cosas con más descuento todavía. Con una marcha dorada no le digo nada al juego. Puede ser, ¿no? Puede ser, gentita. Si le saco una marcha dorada, gratis. Algo chévere, gente. Que por lo menos se preocupen por los free to play. Algo chévere. Si lo hacen bien, God. Viene y a full participan solo por este evento muchos. A esperar mucho del juego, dice. Si sabemos que solo da migajas. Hay que mantenernos siempre positivos. No hay que mantenerse siempre al ritmo. Quién sabe, de antes nos sorprende, gentita. Pero bueno. Si es que va a ser igual que el evento de Godzilla, sí vamos a esperar solo migajas, así como dice el buen Jack, donde solo dieron un skin y algunos adornos para el hormiguero, referentes al evento de Godzilla. Y algunas recompensas, no son tan malas tampoco, como es un evento que dura un mes, va a ser un mes lleno de recompensas, gente. Ahí es donde van a dar bastantes insectos para subir estrellas. Tal vez nos den algunas cosas para seguir subiendo niveles a los insectos y así, gente. Y eso está muy bien. Tony, llevo 83% de las T10. ¿Cuánto me faltan? Hijo, en tu caso, crack, sí diría unos 2 meses. Unos 2 meses por ahí te diría, crack. Unos 2 meses. 2 meses y medio por ahí, crack. Tony, yo gastaré, pero mi tiempo, jaja, ¿y tú? No sé, gente, si vaya a gastar. Si me sorprenden tal vez, pero si no, va a quedar ahí. Darso, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Tony? Resumen. Diría que el retroceso es un poquito. ¿Cuánto vamos de transmisión? No creo que vamos mucho. Vamos a sacar la batalla de una vez. Mientras. Vamos a no encender. Posiblemente hay una pequeña pelea por acá. Ah, sí están en problemas, gente. Verán, voy a llegar aquí a la batalla. Estoy activado todo. No me voy a cambiar a invasora. ¿Dónde me puedo colocar? Aquí. Solo tengo que cambiar. Están por acá. Listo. Ver formación a full y listo. Ahí vamos a darle, gente. Puedes entrar a defender aquí. Un poco que se construya mientras explicamos. Y luego así vamos a ir a destruir su torre, gentita.
¿Cuánto vamos de transmisión? Déjeme, esto iba a chequear. Vamos ya 34 minutos. No, retrocede un poquito, crack. Y luego te igualas, no habrá problema. Dice, las tablas de consumo de restos de insecto están en el Discord. Sí, Kicking. Dice, la formación de Dolly Longinodo Berserker todavía sirve. Si ha llegado a la selva frondosa. Abner, sí sirve todavía. Donde sí se complica, crack, es cuando ya vas a la selva. Ahí es donde algunos tienen suerte y la sacan. De ahí es cuando las formaciones pues metas son esas. Y ahí tienes que esperarte a ello, que te salgan nada más. Ni en el aniversario dieron algo. Se pasaron de cobrando para completar la tabla que se puede esperar en este juego. Quién sabe, Ains. Ojalá si salga completa la colaboración de mi server, dice. No vaya a salir mochado, dice. Unas cosas así, otras no. Esperemos. Pero sí pinta de que no va a estar siempre en todos los lugares, gentito. Hijo, ¿qué nos hicieron agrupación, me imagino? Sí, están haciendo agrupación, gente. Quería curar las hormigas ahí. Uy, ¿quién lo manda a la torre? ¿Qué pasó? Claro, me sacaron. Creo que no me lastimaron hormigas. Un poco extraño eso, gente. Bueno, déjenme entrar. Me han sacado de la mina. Uy, este tiene 6000. Sí está fuerte. Sí está muy. Veamos lo que tenga. Este tiene 4000. Veamos si le ganamos. Uy, no. Fuertes por acá. Este tiene 12G. Gente fuerte por acá. Yo creo que sí le ganamos. Este sí le ganamos. Listo, gente. Voy a mandar esto. Ahí estamos. Y vamos a iniciar sesión aquí. Y nada más, diría. Y ahora sí creo que me sacaron. Listo, gente. Uy. Ahora sí me sacaron. A ver. Parece que me estrellé contra quién. Uy, este jugador de aquí es bien fuerte. Algunos nomás de inicio. Y ahí sí me va a costar. Por lo menos unos 2 ataques para sacar a este. Pues ahí. Tony, si quieres mi lugar, ya no tengo nada de hongos. No hay problema, crack. ¿Qué mina estás, Tony? No te la paso porque me atacas, crack. Dice, yo estoy en ese bar, somos los amarillos, los más débiles. Los más débiles, ¿no? Ahí estamos bien. Creo que este jugador me sabe costar sacar. Acá abajo estarán atacando. Tal vez se quedaron, no sé si quieran avanzar. Listo, ya sí. Ahora sí saqué. Solo este jugador. ¿Dónde está? No había entrado a la torre. Pensé que había entrado. No, sí está acá. Este jugador sabe ser fuerte.
Aunque sí le puedo dar batalla, pero a veces sí me cuesta. Esta formación no creo es la más fuerte de él. Así es la fuerte. A veces tengo suerte en vencerlo. Estamos bien. Dice, lo único que pido es poder completar esos 20 fragmentos. Uy. No estaría nada mal, crack. Esos 20 fragmentos para completar la skin de la Nocturna Umbría. Estaría nada mal. Tiene razón, crack. Estaría nada. Uy, ¿qué pasó? De una cambió el estado del... Esperemos ahí. Yo más que todo, es bueno atacar gente antes que defenderse. Así es mucho mejor. Dice, nunca voy a atacar a un amigo, dice. Tú eres mi hermano, entonces más que un amigo. Dale, te agradezco mucho, Ago. El buen Ago, gente, es un crack. Yo lo conozco de hace tiempo ya. Me acuerdo cuando fuimos al servidor 272, ¿era? O 273. Creo que era el 272. Ahí lo conocí al buen Ago. Un crack, gentito. ¿Cuántas kills lleva Nared? Creo que tiene como cerca de 9G ya. Dice Tony, en Discord te dejé todas las capturas del mono del anime. ¿En serio? A ver, déjame chequearlo. Ah, mira. Aunque como que no tiene la forma de la silueta. Posiblemente sí. Ah, vale. Te agradezco, crack. Te agradezco. Tony, cuando puedas mostrar muestra cómo está tu barrio. Ya lo muestro, gente, ya lo muestro. Les voy a decir, parece que sí vamos a perder el evento. Sí vamos a perder. Yo tengo 14G de kills. Dice, luego suba a 16. Es que el buen Ago, gente, le gusta pelear. Aunque el buen Ago tiene una cuenta mamadísima también. Estamos bien. Déjale pregunta a Tony, a ver si puedo ayudar. Si no me voy a gastar en mis T10. No, quédate ahí nomás, tranquilo, crack. No te preocupes. Este jugador también parece que es... Ah, no, a ver, aguanté un ataque. Ah, este es el cuervo. ¿Dónde está ahorita este cuervo? A ver si está acá. Bueno, como yo le bajé algunas hormigas, de otro ataque sí lo saco. De otro ataque sí lo saco. Y se muestra esas imágenes. Es del monito que aparece. Bueno, les puedo mostrar, gente. Les puedo mostrar. Les puedo mostrar, miren. Ahí les puedo mostrar, miren. Estos monitos es lo que aparece. Acá está la arañita. Miren, esto es. Y lo pueden chequear. Estos monitos salen en el anime. De alguna manera como que estos monitos de acá como que sí tienen forma, miren esto. Posiblemente sí vaya a hablar sobre el tema de la historia del anime con el juego. Dice, ¿cómo está la actividad de tu alianza, Tony? Ahorita como que no hay muchos, te diría. Después del inicio sí se va a ver varios. Pero no es que somos muchos tampoco. No es que seamos muchos tampoco. Dice, ¿cuál es el evento secreto? No me digas que es secreto. Ya no es tan secreto que digamos. Pero hasta el día de mañana veremos si realmente va a ser con Kumoko. Pero todo pinta de que sí va a ser. ¿Cómo estás, Martín? Dice, ¿y cuál es el evento secreto? Acabo de llegar. Es el evento de Kumoko, gentita. Si ustedes quieren ver un poquito más de qué se trata el evento de Kumoko, pueden googlearlo, gente. Dice, ese mono cayó en las drogas, ok. No está tan bien hecho que digamos, ¿no? Uy, se llegaron toditos los de TCA, miren. Por ahora está tranquilo. No sé si quieran pelear. Déjame ver por acá.
Que van a hacer agrupación. Están haciendo agrupación a la torre. Ok. Esperemos de ahí. Henderson, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. El que está solo es una pre-evolución de los tres. El grande. Ok, se transforman en los grandes entonces. ¿Cómo va el Barren de Call? Ahorita no hay peleas, ¿vale? Por ahora en el Barren de Call no hay peleas. Bueno, les cuento lo que está pasando en mi Barren Brand. Miren, nosotros estamos tratando de pushear esta parte con la alianza del servidor 80. And Family, nuestra alianza, estamos intentando pushear esto para tratar de retroceder a TCA y tratar de conseguir esta maravilla. Aunque lo veo un poco difícil. Pero podríamos hacerlo, gente. Verán, quiero que me confirmen esto. A algunos les pasa que cuando están en el mapa y no en el mapa, digamos, están aquí y luego abren el mapa como que se les hace un poco lag. A mí me sabe pasar. Aquí en el emulador se nota más todavía. Desactivo esto para que se vea bien. En la parte norte sí hemos estado tratando de luchar. Ya hemos avanzado hasta aquí para tomar estas estructuras de acá. Solo que a veces por el tema de actividad y eso hay horarios donde nos quitan estructuras. Pero es lo que vamos avanzando. Como les digo, lo que pinta el evento es que sí vamos a perder. Tenemos en contra jugadores muy fuertes. No favoreció mucho el emparejamiento, que digamos. Está complicado ese banner. Si lo veo difícil tomar. Sí, está difícil. Está difícil, pero se puede intentar por mientras. Se puede intentar, no habrá problema. Se puede intentar, gentita. Vamos a atacar a full ahí. 2, 1. Tira la formación Kuro y sacamos a varios otra vez. Bien. Esa es. Vamos a ir. Y ahí dice, están dejando entrar mucha gente a la alianza. ¿Cuál alianza, crack? Gameplay. Y sacamos a varios. José Martínez, ¿cómo estás, crack? Dice, hola, ¿cuál es la mejor forma de ganar tiempo para recibir? Para ganar tiempo es mantenerse la mayor cantidad de tiempo en el árbol, crack, no hay más. No hay una forma para acelerar el proceso. Lo que sí debes estar es la mayor cantidad de tiempo en el árbol. Sí es largo el proceso, eso es cierto. Tony, ¿ya tiene las 4 estrellas doradas en tu hormiguero? No, todavía tengo las 3. Me hace falta todavía más tiempo. Quiero por lo menos tener la estrella roja. Por lo menos. A la tuya, pues, dice. Antes te tocaban emparejamientos muertos y ahora les tocan bastante activos. Realmente te diría que no hay alianzas, tal vez por el jugador que se revivió. Porque este jugador estaba en el servidor. O sea, estaba en el servidor y se unió a nuestra alianza. Diría por este jugador que está gastando bastante. No te digo que en 2 meses ya nos alcanzó casi a la mayoría y dejó más de 1 año el juego. Más de 2 años te diría. Cierto que dijo que Triple que dejó como 2 años el juego y volvió. Y se sacó la Mantis, se bufeó a full. Sacó la hormiga abeja, que es la nueva de arqueras. Está rotísimo. Y en solo 2 meses ya nos alcanzó en daño de marmota y todo. Lo de retraso de 2 años. Tal vez será por él. Tal vez el sistema sí mide cuando gastan así a full. Tony dice, ¿en el evento ese vendrá solo insectos nuevos o también sacarán nuevas hormigas? Solo los insectos, creo que diría yo. O no sé si vayan a sacar hormigas. Verás, el evento no pinta que sea de hormigas, que vayan a sacar alguna hormiga nueva. Pero de insectos sí. Puede que salga una tienda así como el evento que tenemos. Puede que haya un evento donde la tienda pueda sacar también hormigas. Eso sí puede ser más razonable. Puede que sí añadan hormigas, pero añadan el insecto también exclusivo. ¿Sacarte hormigas hoy? Ah, no, todavía no.
Todavía no. Como estaba ocupado en el trabajo, gente, pues recién me ando desocupando y decidí prender directo a full. Formulé la pregunta. Dice, formulé mal la pregunta. ¿Cómo puedo conseguir más aceleradores para allá? Ahí te entiendo. Verás, José Martínez, te explicaría, pero tardaría un poco en explicarte. Ok, tardaría un poco. Tengo un directo, José, en mi canal donde puedes ir a verlo. En los primeros 15 minutos explico todo lo que tiene que ver con la toma del árbol, para optimizar todo lo que tú puedas a tope para conseguir la mayor cantidad de aceleradores. Ahí lo explico. Ve a ver en mi canal. O pon solo en YouTube cómo farmear aceleradores en el evento de Guerra de Reyes de ANS. Pones así. O vas a mi canal y lo buscas. No hace mucho lo subí, crack. Tony, aún no se sabe qué tiempo saldrá la etapa 2. Todavía no. King, ¿cómo estás, crack? Pregunta. Se me olvidó el truco de la ruleta del evento. ¿Puedes decir cómo era? ¿Cómo me dijeron que era el evento del truco? Era... ¿Cómo me dijeron? Bueno, en esa vez lo abrimos. Creo que era tirar una vez. Verás. Era tirar una vez y luego 5. Una vez y luego 5. Una vez y luego 5. Algo así era. Pero te diría que a mí no me favoreció porque a la final terminé gastando el 350. A mí no me favoreció tanto que digamos. No puedo ver las ubicaciones, Al. Tienes que ver la ubicación. Cierto que tú estás en mi grupo. A ver, 1058. 13. Mira, aquí está. Este es el jugador top. Este es muy fuerte todavía. Nos enfrentamos y se farmeó muchas kills con nosotros nomás. Eric, ¿cómo estás, crack? Hola, ¿qué tal? Dice, soy nuevo por aquí, pero me llama mucho la atención este juego. ¿Qué tan entretenido es? Es muy entretenido este juego. Si te gustan mucho los juegos Kingdom o los juegos de construcción y así, de guerra, de colaboración, de alianzas. Si te gusta ese tipo de juegos, hazlo, crack. Te invito a que participes. Solo que si tú ya tienes experiencia en esto, sabrás que hay que invertir para ser fuerte y así. ¿Cómo estás, Wilfram? Bienvenido, crack. Uy, ¿nos van a atacar? Ya me habían sacado de la torre. Me entro otra vez. ¿Ves? Vamos ahí. Y eso es del evento de Kumoko, gentita. Mañana vamos a ver. Mañana, después del inicio, si todo va bien conforme al cronograma, estaremos viendo la colaboración el día de mañana, gente. Estaremos viendo la colaboración el día de mañana. Harry Potter. A ver qué tan fuerte es. No está tan fuerte. Sí tiene las mismas estadísticas que vi. Lo que sí le gano, gente, es en velocidad y vida. En eso le gano a él. Dice, un poco decepcionado del condenado evento de Fiesta de las Hormigas. ¿Qué pasó, Wilfran? ¿Qué te piensas sacar algo? Lo malo de este evento es que debes llegar al nivel 15, crack. Es lo malo. Es lo malo del eventito. Ahora está difícil conseguir nodos 10. Ayer podía normal. ¿Qué le pasa a este juego? Michael, es que estás en esa dificultad 5. Se nota. Yo puedo tomar nodos 11, no se me complica. Lo malo es que ya no hay nodos 11. Más bien tendría que buscar en estas zonas nodos 11. Me puse, dice, intentar sacar la mantis boxeadora y llevo gastando como 170 y aún me faltan 3 niveles para el 15. Wilfran, verás, nivel 14 ya consigues... Nivel 14 ya consigues las 6000 caracolas que necesitas para sacarte, pero el juego te obliga a llegar a 15 y ahí tienes que invertir un poco más. Te diría, Wilfran, que vas a buen ritmo. Te diría, ¿qué será? Unos 250 por ahí, ¿te lo aseguras? Con suerte, es que necesitas mucho los pescaditos más que todo. Gracias, Tony. Dices que quiero intentar para sacar la hormiga. Y si no, pues el insecto. Ya veo, King. Es más que todo suerte, King. Mucha suerte. Si yo hubiera tenido suerte, hubiera gastado menos $50. Pero como no tuve suerte, me tocó gastar 50.
Dice, me toca meter 5k de monedas a ver si mañana el saco, pero me toca gastar sí o sí. Ya llego a más de 200. 250 es. El lapso es, crack, máximo 280 te lo sacas. Máximo, máximo. Así comprando cada día durante los 5 días del evento. Es lo que hay. Ya veo, Wilfa. Tony, ya ando sobre los 320. Me convendría enfocarme en llegar hasta 1200 de daño. O subo hasta 400 de vida. Soy arqueras. Te diría que subas tu daño, Tails. Súbela a 1200. En arqueras se enfoca en el daño, gente. Dice, hola, Tony, saludos de México. Un saludito a la hermosa gente de México. Bienvenidos. Desde Aguas Calientes, bienvenido. Llevo casi 2 años en el juego. Lo más probable es que deje por un tiempo el juego, porque se me hace muy rutinario. Yo sinceramente me aburro rápido. Ya veo. Pero has aguantado bien si son 2 años. Yo te diría, crack, que aguantes, que sigas esperando. Ya sabes que a veces si dejas un tiempo, vuelves y ya te sacan mucha ventaja. Tony, ¿cómo puedo gastar en dólares desde México? Dólares. Puedes gastar en dólares desde México. Puedes usar PayPal, crack, como método de pago. Tú pagas en pesos mexicanos y PayPal te lo transforma a dólar. Tony, ¿me dará como 600 para el insecto de transportadores de 5ª generación cuando salga? O sea, Tony, ¿me dará como 600? O sea, ¿hablas de 600 dólares? ¿O a qué te refieres con los 600? Los insectos salen más baratos, crack. Ya para invertir más en el hongo. Ya sabes que para hacerte más fuerte, invertir en el hongo es mucho mejor. No, 600 dólares es mucho, Senroku. Si quieres sacarte el mismo día el insecto, 350, así como yo me saqué el insecto. No cuesta más. 350, por más mala suerte que tengas. Yo más bien tuve la mala suerte. 350. Lo demás puedes gastarte en mejorar la flora, en lo que quieras tú, crack. En lo que tú quieras. No sale más. Lo que sí te diría, Sonraku, más bien trata de ahorrarte ese dinero para seguir comprando niveles del insecto. Eso se nota mucho en un nivel superior. Se nota mucho, crack. Los niveles puedes desbloquear si es un nuevo insecto de generación. Te desbloquean estadísticas muy buenas. Habilidades únicas del insecto. Y entre más niveles puedas subirle, más bonificaciones te da. Tony, ¿en qué servers tienes cuentas? Tengo en esta, en el 22. Tengo una en el servidor 2. Tengo otra en el 300. No me acuerdo si era 350. Creo que por ahí era 350, 351. Tengo algunas granjas en el 22 y otras granjas en el 272 o 273. No me acuerdo cuál era el servidor en el que estábamos, donde nos quedamos con el buen Hago. 273 creo era. Y tengo otras 2 en el servidor 410, 15 creo que era. Por ahí. Es que ya no he entrado tiempo a esas cuentas también. Tony, dicen que Acacia no funciona con muertos. Sí, no funciona tanto. Más que todo es llevarla con Berserker, crack. Es lo que hay. Uy, uy, uy. Ni me había dado cuenta que nos habían sacado de la torre. Lo malo es que no estamos mucho para hacer agrupaciones. Las agrupaciones son más efectivas aquí. Tony, si nos tocó en el campamento rojo, ¿cuál es la mejor zona para escoger? Las 3 son buenas, depende de ustedes. Las 3 son buenas, crack. Más bien, siendo del rojo, te diría que ya tienes más probabilidades de ganar. Las 3 son buenas. Ahí no es de fijarse más de qué zona es buena siendo rojo. Más bien es que espere suerte de que te toque el rojo, más bien. Y has tenido esa suerte, crack. Stop. Ahí le damos a top. Dice en el servidor 1189 hay un jugador con un insecto nivel 72 y otro nivel 40. Es la plata, crack. Pero como les digo, los niveles son importantes. Tendré que ver qué insecto le pongo de acompañante a mi emperador. Ya que está quedando... ya veo. Porque estás esperando el evento. Bueno, va a ser una espera momentánea, te diría nada más. Tony, estoy en el evento de la isla y mi alianza está traspasando torres a otra alianza.
para pelear juntos. Se viene una traición épica. Usualmente pasa eso, crack. El Tony haciendo kills. Es lo que hay. Por mientras. ¿Cuántas kills llevo? 2.3 todavía. No creo que vaya a farmear como el evento pasado. En el evento de la selva sí farmeé bastantes. Pero no sé si aquí vaya a farmear muchas. Porque aquí sí hay jugadores de nivel. Estos de TCA son del servidor 88, mira. Ellos, por ejemplo, nacieron antes que yo. Son de un servidor ya más antiguo que el mío. Donde yo nací. Aquí en el 273. Ah, ok. Dale, Winston, el 273 es. No llevé todas las granjas del 273. Ahí las dejé algunas. En resumen, ¿para qué sirve la acacia? La acacia bonifica a Berserker para que Berserker active más habilidades. No solo eso tiene bonificación. La acacia te da más velocidad de combate al equipo, lo que hace que tu equipo golpee más que las transportadoras. Por ejemplo, transportadoras, si es que si no tienes una buena velocidad, pues las transportadoras te golpean primero. Mi problema es el método de pago. No tengo tarjetas ni nada, solo efectivo. Estoy en Ecuador y soy... ya veo Wilfran. Para meter esos 200 tuve que pedir prestado una tarjeta y hacer el pago esperando notificación. Y... uy, ya veo Wilfran. Ah, por esa parte se complica. Entiendo. ¿Qué clase será el insecto, Tony? Puede ser una mantis o una araña. Puede ser entre un universal, arquero y guardián estamos, crack. Porque usualmente las nuevas generaciones siempre parten por un insecto universal. Entonces, si es que el evento da el inicio de las nuevas generaciones de insectos, puede que se vengan las colaboraciones de aquí en adelante. No colaboraciones tal vez con animes más conocidos o algo así, pero ya estarían trayendo tal vez colaboraciones más seguidas para mantener el juego un poco más entretenido también. En resumen, dice, ¿para qué sirve la acacia cornígera? ¿Es PvP o PvE? ¿Supera a Saltarina? No, ¿qué va a superar a Saltarina? Es full PvP. En PvP es mucho mejor, ya que, como te digo, te da velocidad de combate, te da bastantes atributos, pero va más que todo con la Berserker. Si la llevas sola con otra hormiga, como que no le sacas el potencial. Pero Saltarina, crack, ya no lo uses para PvP. Más bien para PvE sigue la usando, pero para PvP ya no es la mejor. Esto estoy hablando para jugadores ya más avanzados, ¿ok? Si eres un jugador nuevo y va empezando y te sale Saltarina, es buena por el momento hasta que vayas a los eventos y saques mejores hormigas. Tony, ¿cuál es el costo de mejorar las hormigas SX? ¿Y qué es eso de Ants Kuroro? No, es Kumoko. Verás. ¿Cuánto es el costo de pasar una hormiga a mejorar? ¿A eso te refieres? Ok. ¿Cuál es el costo? Es esto, mira. Si quiero pasar a la hormiguita, esto es lo que te cobran. 2 millones de esto, de hojas 2 millones, 1 millón de tierra húmeda y 1 millón de arena. Para pasar... ¿cuántas hormigas me va a pasar? 29,000 hormigas. Todos estos recursos por 29,000 hormigas a mejorar. El tiempo no es mucho, solo que aquí no me sale el tiempo. Tony, ¿acacia potencia muerte o no? No la potencia. Lo que sí potencia al equipo es por la velocidad nada más. Próxima colaboración será con Slime, dice por acá. Yo como en 25 días empiezo la primera isla. Estoy en 1231. Buena, Wilfran. Espera tiempo nada más. Ahí le das a tope. Con Acacia, Corazza y Berserker llegué a los 600 millones en Pangolin en PvE. Funciona un poco la Acacia. Más que todo es para bonificar a Berserker nada más. Es que imagina, si colocas otra hormiga que haga daño y la dejas solita a la Berserker no hace mucho daño, pues se queda muy poco. Son 2 días aceleradores, exacto. Cuando hagan esto, gente, la hormiga sí te das cuenta que no tiene el atributo, pero cuando lo mejoras aparece este nuevo atributo que se llama tasa de esquivar. En las transportadoras, mira, si quieres chequear qué es el esquivar, aquí te da la descripción de qué es la tasa de esquiva. Te dice, mira, cuando se activa, el escuadrón será inmune al daño tomado esta vez. Se hace inmune a un daño. Es como decir que esquiva el ataque. Tony, ¿enterradores buenas sin estrellas? ¿Es para PvP o PvE? Más para PvP.
Pero como ya sabes, si quieres sacarle mejor provecho, tienes que llevarla con cristal dorado. Dice, llega al 50% de las T10. ¿Cuánto que llego justo a Navidad? Ahorita estamos mayo. Sí, para Navidad las tendrías. Hasta un poquito menos que Navidad. Pero aseguradísimo para Navidad. Ya las tienes. Acá se va bien con la Lady Sniper. Puede reemplazar a Berserker. O sea, verás, donde se nota más es con la Berserker. Berserker necesita de la Acacia. Acacia no es que necesite de Berserker, pero va mejor acompañando con Berserker, porque ahí le da ese buff, ¿no? Con Lady o sea, con la tetraponera o la Lady Sniper, sí le daría el plus, más que todo por la velocidad, para que el Sniper pueda golpear primero. Sería mejor. Tony, ¿la hormiga esmeralda sin estrella es buena? Sí, es buena. Pero si le sacas estrellas es mucho más God, obviamente. Es mucho más God, crack. Claro que sí, gente. Es mucho más God. Berserker sola sirve como una hormiga normal. Solita. Le cuesta, gente. Pero algunos la llevan. Algunos llevan Berserker con muerte y de primera a Dolly, por ejemplo. Algunos llevan así porque no les ha salido otras hormigas. Pero como muchos ya sabemos, hay que siempre hacer caso a la descripción de cada hormiga. Yo no soy mucho de llevar, por ejemplo, 2 hormigas de full daño y una melee que sea tanque. Yo siempre soy, bien llevas una melee que es full tanque, una semi-carry que sería una hormiga que te da control y a la vez hace daño. Hay algunas hormigas dentro del juego que son semi-carries, o sea, hormigas que matan bien, pero no tanto como una hormiga que se concentra en hacer full daño, pero te da soporte al equipo. De alguna manera te da, qué sé yo, bonificaciones de escudos, o te aumenta el daño de habilidad, etc. Y ella misma también hace daño. Y por tercera línea, una hormiga que solo se concentra en hacer daño. Y si te da utilidad también, mucho mejor. Eso es donde en el PvP se nota mucho. ¿Cómo va Cole? Dice, Robot está farmeando muchas kills. Porque, por lo que vi, sí. Por ahorita, vean, está tranquilo. Cuando venga una pelea yo hago transmisión. Pero está muy tranquilo ahorita, te diría. Ah, es cierto que ahí toca atacar el pangolincillo, gente. ¿Cuál es mejor, Dolly o Acacia? Dolly. La Acacia ya se queda de lado porque con el evento del Barren sale la hormiga Longinoda. Longinoda es mejor que la Acacia. Es como una Acacia 2.0. Entonces, si comparamos entre Dolly y Acacia, pues ya la Dolly es mejor. Es la melee de arqueras la mejor que hay hasta ahora. Dice, ¿y por qué entonces es buena la hormiga caballero negro de guardianas, Tony? Es buena porque te da muchas bonificaciones siendo guardiana. Es que verán, hay tanques, ok, pero date cuenta, caballero oscuro es melee, ok, es para guardianas. Se puede jugar también con formaciones mixtas, es lo bueno. Hay hormigas que de alguna manera, cuando colocas en formaciones mixtas, dan muy buena bonificación de primera línea. Entonces, caballero oscuro siempre la vas a ver con formaciones full guardianas o mixtas. En full guardianas se nota más porque la bonificación para guardianas se aumenta mucho más, ¿no? Te da bonificaciones para aumentar la defensa, etc. Entonces, como caballero oscuro también activa buenas habilidades, da buenas pasivas al equipo, pues es una hormiga muy buena. Y se veo insectos, y se ven muchos insectos locos. Hay mucho dinero, insectos que no están hace un año, cuando jugaba en el 501 en Call. Uy, Wilfrank. Ahorita en el Barren de Call están loquísimos. Ahí están a full, crack. Tony, ¿podrías decirme cuáles de las habilidades únicas de la Flor Diablo, su rama de talento, vale la pena? Te diría que creo que sí te dije, el que te dé daño crítico. Te diría, creo que es el de daño crítico. Cuando la tropa de arqueros lance ataques normales, ellos encuentran posibilidad de aumentar su propio ataque en un 5%. Ah, no es daño crítico este. Cuando lance...
Ah, tal vez lo vi en otra hormiga. Pensé que la... Ah, acá es las tasas críticas. Tasa crítica aumenta. Ah, acá es la tasa crítica. En esta rama te diría que esta valdría la pena, ya que está muy cerca del objetivo de completar velocidad de combate y ataque de habilidad. Podrías probar esto. No está nada mal tampoco la descripción que da esta habilidad. Tony, tengo a Delercy, devoradora de hojas Proata, guardiana escudera Mirme. ¿Cómo sería la formación PvP y PvE? Verás, a Delercy la mejor melee que hay, hasta que puedas ir a la selva y te saques la bicolor. Pero por ahora a Delercy. De ahí sería devoradora de hojas. Si la tienes con estrella la pasarías de tercera. Puedes jugar Proata, te diría. Juégate a Delercy, Proata y devoradora de hojas. No tienes armadura brillante. Hubiera sido God con armadura brillante. Ese sería para PvP. Para PvE, crack, usa la Mirme, Proata y devoradora. Coraza dorada también puedes usar si es que ves que tu Proata no pega mucho. Johnny, ¿cómo estás? Saludos, crack. Dice desde Medellín, Colombia. Un solito a la hermosa gente de Colombia. Cierto que por acá están. Dice, enhorabuena de tu canal. El mejor. Pregunta, ¿el Inflata es PvE o PvP? Para las dos cosas, Johnny. Ahorita he estado viendo que Inflata está dando buenas bonificaciones para los dos casos. Si eres free to play, mucho mejor. Yo voy por esa rama, la roja derecha. Es buena más que todo por la velocidad que da. Dice, en la flor yo tiro por la derecha en la roja. Ya veo, por este lado. Sí. Les diría que sí. Este de aquí tienen que alcanzar primerito. Oye, Tony, ¿cuáles son las mejores hormigas para PvP de arqueras? PvP. Ahorita lo que está jugando free to play es coraza dorada, la inflata y hormiga de la muerte. Ya no están usando la berserker porque berserker necesita de Acacia y Acacia no pega tanto daño. En cambio la inflata sí pega muy bien. Se bonifica y bonifica muy bien a la muerte. Te diría que ahorita están rompiendo récords con coraza dorada, inflata y muerte. Siendo free to play obviamente. Ya pay to win hay mejores hormigas obviamente. Tony, ¿tu Proata te funciona en el pangolín? Ver cómo se comporta. Yo ya la probé, Michael. Es mala. Te diría que coraza dorada pega más que la Proata. Tal vez será porque no le tengo despertar. Tal vez con el despertar la Proata se potencia. Pero yo la probé como 2 pangolines y bajé mucho daño. Coraza dorada está mucho mejor que Proata de 50. Pero tal vez sea por el despertar nada más. Yo por ejemplo probé la Proata en la cuenta del buen Naret. Porque el buen Naret no tiene la coraza dorada. Por eso es que no la he testeado todavía. Ahí en esa cuenta. Pero por ejemplo la Proata del buen Arela tiene 4 estrellas y despertar. Y pega muy bien. Pero debe ser tal vez por el despertar. Acá sí es más lo que bufea Berserker. En lo que pega por ella misma. Exacto. No es que sea una para sí sola pegar mucho. Es más que todo para bonificar nada más a Berserker. Ahora tengo una preguntita. ¿A qué se debe que cuando ataco al enemigo saque más puntos de competencia que yo? Incluso cuando yo le gano en las batallas en el Barrenland. Eric, todo depende de estas bonificaciones, ¿ok? En cada Barren es diferente porque las bonificaciones tanto para el campamento rojo o azul es aleatorio, ¿vale? Tienes que fijarte muy bien tú los colores, ¿ok? Si están peleando en esta zona, en mi caso, si yo peleo en esta zona, el campamento azul va a tener bonificación en el cual va a gastar menos hongos de curación, pero va a ser menos puntos de competencia. En cambio el rojo, si pelea en esta zona, va a gastar más hongos de curación, pero va a ser más puntos de competencia. En la parte norte, si ves que está de color rojo, es lo contrario. El rojo tiene más bonificación. Eso quiere decir que ellos no gastan hongos de curación, no gastan tantos hongos de curación, pero el azul sí. Pero el azul, al gastar más hongos de curación, gana más puntos de competencia. Entonces tienes que ver si es que en esta zona tu campamento está azul o no sé en qué campamento estés tú y qué color esté bonificado, porque a veces el azul está acá y el rojo acá. Esto es aleatorio, ¿vale? Esto es aleatorio. Tendrías que chequearlo tú, Eric. Dice, uso Dolly, Late y Muerte. ¿Crees que sería mejor Dolly, Acacia y Late? Late y Muerte. Te diría que sí, Diego. Te diría que sí para que pruebes, te dé velocidad. Más que todo. Espero que hayas entendido, Eric. Si no, te lo puedo repetir, no hay problema.
Free to play inflata coraza muerte. Pay to win, perla, la avispa y bombi. Perla, la avispa y bombi. O sea, la hormiga abeja. Sí, literal. Para pay to win es la perla y la avispa y la bombi, gente. Es que estoy pensando que para mí, PvE en Guardianes, mi formación sería Proata, Coraza y Armadura Brillante. Ah, es que no tienes devoradora de hojas. Podrías usarla. Solo que como te digo, Michelle, Proata no pega tanto. Pero si no tienes devoradora, puedes usarla. Yo, por ejemplo, uso Coraza, Devoradora y Armadura Brillante. Yo estuve probando Proata, no Corazadora. Estuve probando Proata, Devoradora de hojas y Armadura Brillante. Y muy poco me pegaba la Proata. Cambié a Coraza Dorada y aumenté más el daño. Aquí puedo marcar en tu reporte, déjame ver. ¿Cuál es el día de...? Es que yo día de guardianas... Bueno, sí ataco guardianas, pero en arqueras ataco con transportadoras. Porque era esta. Mira, este es de guardianas. Aquí pegué esto. Te diría que si te sale devoradora, mucho mejor. Ya entendí, muchas gracias, Tony. Dale, Eric. Espero que te haya servido. Y te ayude más que todo. Después de subir la rama roja derecha del emperador, ¿qué sigo mejorando? Busca más atributos o instancias, prioriza la vida. Más que todo. Yo ocupo en guardianas a Delersi, devoradora y armadura. Yo ya tengo a Delersi. A mí me sale muchas copias de Delersi. Armadura brillante no tengo copias, pero de devoradora de hojas me han salido algunas. Sí, tienes razón, no tengo devoradora. Gracias, Tony. Dale, Michelle. En ese caso, pues, usa esa formación que tú dices, Michelle. Si no tienes devoradora, tranquilamente usa lo que mencionaste en tu formación. Tony, tengo 70 fragmentos de la marmota. ¿Puedo esperar para sacarle skin de la marmota o subir a 5 estrellas del hormiguero? A una estrella verde, lo cual mejoro. No, Henderson, mejor espérate. Sácate la skin de la marmota. Te va a dar más experiencia todavía. Igual bicolor, mirme y armadura brillante. Verán, yo ya estoy planeando sacarme la formación guardianas porque es la segunda T10 que voy a sacar. Armadura brillante ya la tengo. Espero que me salgan copias nada más para seguirle subiendo estrellas. En un futuro, me parece que en los próximos eventos que vaya a salir del juego, va a salir una hormiga mejor que armadura brillante. Y ahí es donde devoradora de hojas ya se va a quedar un poco. Pero a Delersi todavía seguiría sirviendo si es que en el próximo evento donde vayan a salir una hormiga de daño de guardianas, pues sale otra melee, puede ser. Si no es el caso, bicolor sería la mejor opción, pero en mi caso no me ha salido. Tengo mala suerte en esa parte. Bicolor la mejor melee, gente. Sería bicolor. Acá jugaría armadura brillante y si sale el nuevo evento, pues otra hormiguita de daño. También es de suerte, ¿no? Pero por ahora he estado funcionando armadura brillante, devoradora y Adelersi. He estado jugando así. Dice, perdón, profe. ¿Puntaje Pango es igual al puntaje de marmota? No, a Alex Antonio. ¿Sabes por qué no es igual? Es porque aquí en el pangolín te da una bonificación extra. Verás, vamos por acá. Mira, cuando tú entres al evento del pangolín y le das aquí al signo de interrogación que está acá, mira, te dice que cuando ataques en el día de guardianas vas a tener 150% más de daño a guardianas. O sea, cuando ataques con guardianas, el pangolín va a recibir más esta bonificación de daño. Si atacas con arqueras vas a tener esta bonificación extra, y si atacas con transportadoras, esta bonificación extra. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú atacas, o en mi caso, yo sé atacar en el día de arqueras con transportadoras? Yo pierdo esta bonificación, yo no voy a hacer este 150%. Pero usualmente, cuando ataco con arqueras, mis arqueras hacen menos daño aunque tenga esta bonificación. Y por eso es que ataco con transportadoras. Es cuestión de que ustedes prueben nada más. Armadura brillante es indispensable, exacto. Es la mejor hormiga de guardianas que hace daño ahorita. Para PvE es God. Es God, gente. Literal, gente. Es como la diosa, exacto, gente. Dice Meranoplus. ¿Qué tal es esa? ¿Y cuál es esa? Meranoplus. ¿Es de guardiana? Meranoplus. Ah, esta de acá. Ah, la Castaneus. Ok. La Castaneus. Es God. Verás, el meta de las formaciones de ahorita es que tú lleves la bicolor de primera línea,
la Castaneus de segunda y de tercera armadura brillante. Esa es la formación meta. Para free to play, obviamente. ¿Cómo estás, Marcos? Roberto, bienvenido. Buenas noches, Tony. ¿De qué me perdí? No te has perdido de mucho. Aunque sí creo, ya creo que vamos a una hora de transmisión, déjame checar. Sí, ya vamos a una hora de transmisión. Entonces, sí te has perdido de mucho casi. Eso podrían probar, gentita. Miren, algunos ya han sacado la Proat. Qué bueno. Buenardo, gente. Yo estoy por sacar... Estoy por sacar otros 50 fragmentos de la Proat. Pero quién sabe, ya añaden otro hormín en el próximo evento tal vez. Tony dice, en mi cuenta del 501 que regalé que tenía T10 guardianas, le salió esa, me dijo la del corazoncito rojo. Buena, Wilfran. Es buena esa hormiga. Es muy buena. Esa te diría que hasta es más fuerte que la bicolor, pero como bicolor es melee y es más que todo para bonificaciones del equipo, pues cada una tiene su pro. Tony, ¿qué piensas de la formación recomendada para arquera según el juego? Está aquí. Pero ahorita hablas de esta. No me convence tanto con la hormiga, esta arañita. Bueno, esta es araña en realidad. Con esta araña, gente, no me convence tanto, les diría. Hay jugadores que la probaron, gente. La Repnier, algo así se llama. Hay gente que la probaron y no funciona tanto. Ya han visto que hay jugadores tops que ya no usan esta hormiguita. Bueno, arañita puede ser. Realmente es una araña. Ya no usan la araña. Hay mejores hormigas, les diría. Y eso que esta es pay to win, ¿no? Yo ataco con el día de guardianas y transportadoras con arqueras. Utilizo coraza, muerte y 3 estrellas. Y despertar morado y bombicina. Pego más con arqueras. La veo Henderson. Bueno, en mi caso yo sí pego más en guardianas que con transportadores en el propio día de guardianas. Ahí sí tengo que atacar solo con guardianas, porque mis guardianas hacen más daño. En día de arqueras sí ataco con transportadoras, porque ahí hago más daño. Y en transportadoras pues ya ni hablar, es mi main. Yo soy del 1232. ¿Quién me adopta para la isla? Por ahí están reclutando gente, pilas ahí. Tengo otra duda. Actualmente mi formación PvP de guardianas es saltarina, coraza, armadura brillante. ¿Cuál es mejor? ¿Esta o la anterior que te dije? La anterior. Proata es mejor que la saltarina. Tony, ¿crees que es buena idea copia de Salticus o fragmentos de Proata? Tengo 50 de la Proata. De la Proata mucho mejor, Aldo. Sería centrado en curación, ¿cierto? Esa formación. Sí. Esta hormiguita cura. Realmente, aquí mismo te debe decir, este equipo se centra en la producción de habilidades con su punto central. Pueden aumentar continuamente el daño de sus propias habilidades durante la batalla, debilitar la capacidad de las defensas habilidades del enemigo y convertir el daño de habilidades en efectos curativos. Aquí te dice el efecto de curación. El núcleo de producción del equipo es la bombicina, que es del daño, que puede marcar vulnerabilidad al enemigo y aumentar su propia distancia en pie, lo que hace que retroceda al alcance efectivo 6. La inflata dice es responsable de mejorar el daño y la capacidad de supervivencia del equipo, porque te da muy buenas bonificaciones, copia las habilidades de la hormiga de tercera línea y cura también. Y la arañita de primera línea para proporcionar efectos de curación y despertar y mejora el daño de habilidad, nada más. Pero realmente, gente, les diría que hay mejores melees. A mí nunca me sale armadura brillante. Esperemos que tenga suerte, nada más, crack. Esperemos que tenga suerte. Hola Tony, me dieron la Sabache. Quiero reemplazar a la Adlersi porque uso el insecto escarabajo ciervo. Adlersi es mejor que la Sabache. Adlersi, Nick, Adlersi es mucho mejor que la Sabache. Es que date cuenta, la Sabache es de una generación anterior a la Adlersi. Entonces, por ahora la Adlersi sería mejor una hormiga mucho mejor que de primera línea que usar la Sabache.
Será bueno que le metan un despertar a la Acacia y full pango. Quién sabe, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Poner 2 estrellas rojas a Berserker o una estrella roja a Acacia o Dolly? ¿O me aguanto a que me salga una mejor hormiga de la isla? Te diría que te esperes, José, un poquito. Aguántate un poquito. Sé que ya quieres mejorar un poco para potenciar tus estadísticas. Yo te entiendo. Si es que buscas, tal vez, busca mejor Dolly. Porque quién sabe, vas a la selva y te sale la bombicina, por ejemplo. Y ya tu Berserker como que ya no estaría centrándose mucho en daño, te diría. Predator la mejor melee. Que Vines. La Dolly es la mejor melee si es que hablas de arqueras. Predador la gente no es tan buena. Sí, hablándoles en serio. Sé que creo que Predadora también cura, pero no es tan OP, les diría. No es tan OP. Uy, ya estamos rompiendo. Uy, yo me apunto aquí, yo me apunto. Y le damos a todo. Yo me apunto aquí. Ah, quería consultarles algo, gentita. El día de mañana, como saben, después del reinicio, según el cronograma que está dispuesto, va a salir el evento de Dance Kumoko. Porque horario UTC mañana después del reinicio ya es 17. Entonces, verán, ¿qué quieren? ¿Hago transmisión antes de que salga el evento esperando al reinicio o hago directo después del reinicio? Porque puede que haya la posibilidad que después del reinicio no salga evento, ya que a veces usualmente puede haber un bug y se retrase un poco la salida del evento y lo retrase para la siguiente semana o así. Pero ustedes deciden, gente. Podríamos poner el directo esperando el evento de Dance Kumoko o lo hacemos después del reinicio. No estaría mejor. Bueno, ustedes deciden también, gente. Ustedes deciden. Ahí le damos a tope, sin problema. Yo más que todo para organizarme bien. Si no, lo hacemos después del inicio, no habría problema. Bien, 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 bien. Ahorita ya no está el... Parece ser que van a querer pelear, pero... Bueno, vamos a hacer el retroceder, es lo que hay. Antes, así podrías llegar 30 minutos antes y no... y si no, antes de que cierre. Dale, 637. Yo les diría... Bueno, es que imagínate, si hago directo y esperamos el evento y no sale, va a quedar como F la transmisión. Aunque el cronograma se está cumpliendo con lo que se ha estipulado, no creo que se vaya a retrasar más. Bueno, listo, gente. Mañana vamos a hacer, antes de que llegue el reinicio, vamos a empezar transmisión. Hablamos un poco de introducción ahí, hablando de algunos jugadores que les haya salido hormigas, porque usualmente en este día pues salen hormiguitas chéveres. Espero que también tengan suerte, gente, y les salgan las hormigas que quieran y le damos a tope. Dice Predator, hormiga de la muerte. ¿Cuál es mejor? La hormiga de la muerte es mejor. Tony, ahora que tengo la proatita, mejor que la Sabache, pero tengo a Delercy, devoradora y armadura brillante. ¿Qué procede? Uy, ahí está jodido. Te diría que te mantengas. Verás, chécale cómo va rindiendo la devoradora. ¿Ok? Verás, lo que pasa es que devoradora de hojas, si no me equivoco, solo está hecha para hacer daño. ¿Okay? No tiene algo, un buff adicional. Mira, checas acá. Te dice que en la ronda de preparación, 80% 3 ataques al enemigo. Infligir más daño en cada ronda en una de ellas. Listo. Por acá, mira, el daño de habilidad infligido aumenta 10% y el efecto se puede acumular en cada ronda. Y la última habilidad, en la tropa el ataque de las hormigas guardianas aumenta y inflige 100% más de daño a los 2 equipos enemigos aleatorios. Si te das cuenta, todas las habilidades solo son de daño, ¿ok? Esta hormiguita, por ejemplo, es recomendable llegar solo en tercera línea porque es una hormiguita solo de impacto, o sea, solo hacer daño, 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 daño. Armadura brillante, porque es mejor que devoradora, porque además de hacer más daño que devoradora de hojas, yo la tengo por acá, armadura brillante, tiene efectos de utilidad. Por ejemplo, déjame ver si es la segunda habilidad. 50% de probabilidad de causar este porcentaje de daño al equipo con la fuerza más alta del enemigo y 50% de probabilidad de hacer que entre en un estado de supresión, lo que hace que no pueda, sea incapaz del acto, o sea, de que pueda atacar y que esto dure una ronda.
Esto vulnera las habilidades que pueda lanzar el enemigo, el cual le pones en jaque durante una ronda, si es que se activa esta habilidad. Ahí es donde ves una hormiga que hace daño pero tiene utilidad, lo que hace control al enemigo. Esta habilidad acá, por ejemplo, en las rondas 1, 3, 5 y 7 tiene este porcentaje de probabilidad de causar este porcentaje de daño a todo el equipo enemigo. No es a la línea 1, 2 o de forma aleatoria, es a todo el equipo, a las 3 líneas del enemigo. Y por acá infliges este porcentaje de daño a un equipo enemigo aleatorio con cada ronda. Y si te dice que el efecto si el objetivo está en bajo control, significa si es que la hormiguita o alguna hormiguita de tu equipo aplicó un efecto de control, por ejemplo supresión o alguna habilidad de silencio. Date cuenta que esta hormiga causa supresión. Si es que el enemigo está bajo este control, el daño aumentará en este porcentaje. Si te das cuenta, esta hormiguita gira en torno a ello, lo que devoradora de hojas no es. Entonces, por ejemplo, si pides la proata, también es de utilidad, no es solo hacer daño, ¿vale? Por ejemplo acá, 50% de hacer este daño a 2 equipos enemigos aleatorios dentro del rango efectivo. Y hacer que su propio equipo tenga un 70% de probabilidad de esquivar al ser atacado la próxima vez. Si te das cuenta, te da una oportunidad de poder esquivar un daño la próxima vez. Mira, te hace vulnerable a un daño si es que se activa esa habilidad. Y por acá, 60% de probabilidad de atacar 3 veces. Cada ataque selecciona aleatoriamente un equipo enemigo dentro del alcance efectivo para infligir este porcentaje de daño. Dice, si golpea la línea trasera del enemigo, el daño adicional de la habilidad del enemigo infligido se puede reducir un 30%. Reduces el daño de habilidad que recibas del enemigo. Y la última. Déjame ver si tiene otro efecto más. No. Y la última. Infligir este porcentaje de daño a todos los equipos enemigos en las rondas 2, 4 y 6. Si los objetivos son equipos de arqueras, la tasa de daño de habilidad se duplicará. Mira, si es que el equipo enemigo es arquera, tu daño se va a duplicar. Y es solo es daño, ¿verdad? Tasa de daño, sí, solo la tasa de daño. Entonces, como esta hormiguita tiene más utilidad, en PvP se nota más que la devoradora de hojas, que solo hace daño. Entonces son una cosa versus otra. Ya depende de ustedes que quieran llevar. Pero yo, gente, llevaría más proata, obviamente. Para formación mixta, proata es God también. Es God, porque bonifica muy bien. Dice, no todas se pueden ganar. Y un directo de 1 hora no estaría mal conversar, o podría revisar un par de cuentas mientras esperamos. También puede ser. Tony, ¿sabías que una hormiga mutada en el meteorito no se puede matar? Yo intenté y no pude. ¿En serio? Vale, puede ser por protección más que todo. Tony, buenas noches, ¿cómo estás? Estoy en mi tercera isla y en el último evento 9x10 me dieron la acechadora oscura. ¿Vale la pena mejorar esta hormiga? No te diría. Si es que tú buscas una formación PvP, o sea, más daño para enfrentarte a otros jugadores o estar más fuerte, no te conviene. Más que todo la acechadora es para PvE, o sea, atacar a marmota y pangolín. No han mandado nada de actualización por mensaje. Es probable de que se retrase el evento. Eric, con el evento de Godzilla creo que pasó lo mismo. Pero si te has dado cuenta, Eric, que bueno, es que no sé si tú eres un jugador un poquito antiguo. Cuando fue el evento de Godzilla tampoco lo anunciaron. Solo cuando salió el evento lo anunciaron, pero solo anunciaban algunas filtraciones, así como lo que está sucediendo con el evento secreto. Yo en mi Baren parece que vamos a perder porque el enemigo puso su estado de protección, donde hay más actividad en mi campamento. Yo no puedo ayudar porque... entiendo, Anderson. También afecta, eso es lo malo de los eventos. Por eso los líderes deben decidir muy bien el horario que le conviene a su alianza. Gracias, Tony, gracias a ti, crack. Llegué tarde al live. Sí, Beltrán, gracias por el apoyo, pero más vale tarde que nunca, dicen. Buenas noches, ¿de qué será el nuevo evento? ¿Ya lo mencionaron? Te diría, crack, bueno, ya voy a terminar transmisión porque ya vamos más de 1 hora de transmisión. Claro, 1 hora y media. Voy a terminar transmisión ya dentro de poquito. Podrías revisar de nuevo el directo. En los primeros minutos del directo hablo de eso. Las hormigas mutadas sí se pueden matar. Yo maté la coraza dorada y tuve que volver a sacarle la eclosión para poder adquirir el bonus. Bueno, es que yo no intento tampoco matar. Pero mira, Isaí dice que sí lo logró. Muchas gracias, Tony. Entonces ya comprobaré qué línea dar proata y armadura brillante. Sí, te diría que sí. Más que todo busquen utilidad. Siempre revisen las habilidades de las hormigas. Como te digo, devorador de hojas solo
full daño. Pero si tú buscas una hormiga que haga daño y al final te va a dar bonificación para tu equipo y puede dar control al enemigo para que no active habilidades o haga que el enemigo pues no te golpee un daño, eso es mucho más valioso que una hormiga que solo haga daño. Porque esa hormiga, si en contra se enfrenta con otra hormiga que te cause supresión, por ejemplo, tú llevas la clásica Adlersi, armadura brillante o devoradora de hojas y armadura brillante, puede que del lado contrario te saquen, no sé, algunas hormigas que te bloqueen o te causen silencio, o te causen supresión o te causen debilidad. Ese tipo de habilidades, las hormigas que solo hacen daño no se pueden hacer inmunes porque no pueden quitarse esos efectos. Solo están hechas para hacer daños. Y si le quitas unos turnos a esas hormigas, pues ya no tienen el mismo impacto. Por ende, mucho mejor una hormiga que tenga la capacidad de hacer casi el mismo daño, pero con la bonificación de que te da utilidad al equipo. Por eso es que en el PvP se buscan más las habilidades de las hormigas. Y así pueden ir armando. Yo, en mi formación de full guardián, yo juego a Adlersi, devoradora de hojas y armadura brillante. Proata la juego en otra línea con formación mixta, porque funciona mucho mejor. Eso es cierto, Proata en formaciones mixtas sí funciona, es muy buena. Y se aplica muy bien a las bonificaciones. Como tengo el Ambilpligio, ahí lo uso con formación mixta. Y me va bien el duelo de reinas de hormigas especiales. Ahí la uso. Y va muy bien, gente. Pueden ir a probarlo. Tú ya me darás la razón, Nick. Más que todo en PvP se nota. Ya en PvE ya es otra cosa. Ahí pueden ir probando más opciones que ustedes quieran. Entonces, es lo que hay, gentita. Bueno, hemos hablado algunas cositas de lo que trata el nuevo evento el día de mañana. Cualquier duda, inquietud o cualquier cosa que ustedes se enteren, gente, no se olviden, pueden mandarme un mensaje por Discord. Voy a estar al tanto. Veamos qué es lo nuevo que vayan a añadir. Esperemos que no nos defraude mucho el evento. Todavía mantenemos esperanzas de que el juego pueda regalar en eventos algo chévere para los free to play. Si es el caso, pues a buena hora la comunidad se potencia. Más que todo, gente. Maté 500k de T9 arqueras y 1 millón de T9 mutadas en este barrio para poder ayudar, pero no pudimos ganarle por inactividad. Ya veo, Henderson. No te preocupes, al final del evento te las devuelven, no te preocupes. Es cierto, en los eventos si mueren hormigas no se mueren del todo. O sea, al final, bueno, durante el evento no las vas a poder usar, pero al final te las devuelven completitas, así que no te preocupes. La cosa es que si las pierdes fuera de los eventos, ahí sí es una pérdida grave. Pero bueno, ya las vas a recuperar, así que no te preocupes. Déjenme hecho el último ataque y nos despedimos del directo sin problema. Se echaron un ataque ahí. Echaron un ataque. Aquí mientras farmeo algunas kills. Listo, gente. Con este ataque nos vamos. Listo, ahí sacamos a uno. Ahora sí. Nos vemos, gentita. Muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Tony, ¿ya confirmaste el rumor de la Reina 30? No, todavía es rumor. Lastimosamente, para que sea confirmado, debe haber una actualización donde él diga al juego si se viene la actualización de Reina 30. Como no han mencionado nada, todavía está el imprevisto de que pueda salir. Pero por mientras, esperemos nada más. Pero de que llega, gentita. No sé cuándo, pero en algún evento van a añadirlo. Tal vez no lo van a añadir esta vez porque se viene sobrecargado con el evento, pero es lo que va a haber. ¿Vale? Cualquier cosita, como ya saben, hacemos transmisión a tope. Cuídense mucho, nos estaremos viendo en una próxima transmisión o un próximo videito, gentita bella. Cuídense mucho, bye bye y gracias por habernos acompañado. No se olviden suscribirse y seguir compartiendo las transmisiones para que más gente se siga uniendo a la comunidad. Bye bye, gentita bella. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I suck
See if I believe they're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me.